Willkommen in Bern im CDB. En este estudio de los suburbios de Berna, en Suiza, trabaja el renombrado diseñador Luigi Colani. Das ist ein Flugzeug für den Pariser Salon, eine Motorradstudie für Goodyear. En los diseños de Colani no hay líneas rígidas ni artificiales, a pesar de que se ha utilizado la más moderna tecnología para crearlas. Colani declara que el lenguaje común entre todos los seres humanos es la forma. En otras palabras, las formas bellas pueden ser entendidas más allá del tiempo y de la nacionalidad. Für Normales. Das ist ein Mazda Supersportwagen für Le Mans. Dort stehen Motorräder und Flugmodelle. Das ist ein Windkanalmodell. En esta serie trataremos de descubrir el espíritu subyacente en las muchas formas y diseños creados por el pueblo japonés. Pero hay una razón especial por la que hemos venido a ver a Luigi Colani. El secreto de las misteriosas y curvadas formas de Colani radica en la naturaleza. Inspirado en un martín pescador, ahora hace un nuevo diseño para una secadora de cabello. Design. The hand is the tool. Die Hand ist das Werkzeug. Biodiseño. Para crear este concepto, Colani emplea lo último en tecnología para modelar infinidad de formas tomadas de la naturaleza, desde gemas hasta peces de las profundidades. Esas líneas y formas maravillosas de la naturaleza difieren claramente de los prácticos diseños modernos europeos. Colani ha sido llamado el mago de la línea curva, por su gran habilidad para crear formas libres y se interesa mucho en las formas artísticas del antiguo Japón. Das ist sehr alte japanische Kultur. Das ist schön. Außergewöhnliche dreidimensionale Formen. Esta antigua vasija del Yo-Omon ha captado su atención. Ahora, veremos algunos otros diseños hechos por los japoneses de la antigüedad que han sobrevivido hasta nuestros días. Das ist magische Linie. El período Yo-Omon está envuelto en el misterio. Gracias a las pruebas del carbono 14 sabemos que esta época comenzó hace unos 12.000 años. Pero, ¿qué clase de habitantes había entonces en Japón? ¿Y cuál fue su legado para los períodos que le siguieron?
Una cosa es cierta. Fue durante este período que los japoneses comenzaron a modelar la arcilla y a crear una gran variedad de formas con ella. A diferencia de los períodos anteriores, en los que la gente parece haber afilado piedras y huesos únicamente, los habitantes del período Yoomon crearon diseños particulares a partir de terrones de arcilla. La producción de vasijas de barro representó un gran salto en la historia de la humanidad. Se dice que el período Yoomon continuó por 10.000 años más y que durante todo ese tiempo Japón permaneció prácticamente aislado culturalmente. Durante toda esa época, la alfarería fue producida a lo largo y ancho del archipiélago en más de 50 estilos diferentes. La primera forma de alfarería creativa del Japón, la alfarería Yoomon, con sus versátiles y poderosas líneas que nos fascinan aún ahora, fue desarrollada ajena a otras culturas. Pero, ¿ha sido este el único caso en la historia? Mesoamérica. Antes de que esta tierra fuera invadida por los europeos, grandes civilizaciones florecieron aquí durante miles de años. En particular, tenemos información sobre la cultura maya de la península de Yucatán. El período de mayor esplendor de esta civilización se dio entre los siglos 7 y 11 de nuestra era, cuando un buen número de templos fue construido en esta península. A pesar de que los mayas fueron capaces de levantar tan magníficas construcciones, lo hicieron sin ayuda de herramientas de metal. La civilización maya floreció durante el Neolítico o Edad de Piedra. En este sentido, la cultura maya y el período Yoomon del Japón son similares. De entre las numerosas ruinas existentes de la civilización maya, probablemente las más hermosas sean las de Uxmal. Diseños geométricos e imágenes de dioses aparecen esculpidos sobre la totalidad de este muro de piedra. El profesor Shuichi Kato siempre tiene en mente las civilizaciones extranjeras cuando de estudiar la cultura japonesa se trata. Ha sido invitado como conferenciante sobre cultura japonesa en universidades de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México y otros países. El profesor Kato dice que la alfarería Yoomon, origen de la creación artística del Japón, le recuerda a la civilización maya. Las civilizaciones Yoomon y maya se desarrollaron separadas por miles de millas de océano y existieron en diferentes épocas históricas. ¿Qué lazo puede haber entonces entre ellas? El profesor Kato piensa que ambas civilizaciones tienen muchas cosas en común. El período Yoomon fue una época en que Japón quedó aislado de sus vecinos. Era una civilización del Neolítico. Han habido otras civilizaciones neolíticas en varias partes del mundo,
pero muy probablemente la más avanzada de ellas fue la que existió aquí, en Mesoamérica. La región llamada México actualmente parece haber sido el centro de las civilizaciones neolíticas de esta área. Pensando en lo lejos que llegó el período Jōmon sin influencias externas, nos es útil compararlo con otras culturas semejantes. Esto es sumamente interesante, porque cada vez que veo una pieza de alfarería Jōmon, pienso inmediatamente en la cultura maya de México y viceversa. Los diseños tallados en la piedra por los mayas parecen tener algo en común con alguno de los objetos Jōmon. Los habitantes del período Jōmon no tenían escritura. Esto ha sido un gran obstáculo para poder profundizar en el conocimiento de esta civilización. Pero aunque la gente del Jōmon no haya dejado su palabra escrita, podemos aprender algo a través de los diseños de su alfarería. Una característica distintiva de las vasijas de barro del período Jōmon son sus dibujos, que semejan cuerdas o cordeles de paja. Estos dibujos varían según el lugar y la época. La cuerda de paja tiene hasta la fecha un simbolismo importante en el shintoísmo. Aparece en todos los santuarios Shinto y pudo haber sido utilizada como molde. Pero no todas las vasijas Jōmon presentaban diseños de cuerdas. Observemos, por ejemplo, este dibujo que también se encuentra en algunas piezas de la época. Es innegable que la gente del Jōmon era gran observadora de las formas naturales y que gracias a ello descubrió una infinidad de posibilidades decorativas. Es interesante hacer notar que estos intrincados diseños no fueron hechos con herramientas manufacturadas, sino con objetos encontrados en la naturaleza. Así que no nos sorprende ver el interés de Luigi Colani por la alfarería Jōmon. Si los habitantes del Jōmon concentraron su energía creativa en la producción de una alfarería fascinante, las civilizaciones de Mesoamérica dieron cauce a su expresión artística levantando espléndidas construcciones y esculpiendo elegantes relieves. Los españoles a su llegada a estas tierras quedaron fuertemente impresionados por la belleza de este edificio llamado el Cuadrángulo de las Monjas. Esta es una hermosa y bien pensada construcción. Observe la posición de las 5 ventanas cuadradas del piso inferior y los espacios entre ellas, así como los complicados relieves del nivel superior. Los triángulos invertidos de la fachada también parecen tener un simbolismo determinado. Las proporciones del edificio son ideales y la naturaleza simbólica de las figuras talladas en la piedra del muro apuntan hacia un concepto muy sofisticado de acomodamiento en el espacio. En este sentido, se puede decir que el Cuadrángulo de las Monjas compite con el Partenón de Atenas o con el Palacio de los Dogos de Venecia. Cada vez que vengo a México y contemplo las ruinas mayas de Uxmal, y en especial el lado oeste del Cuadrángulo de las Monjas, invariablemente me quedo admirado por el nivel de refinamiento que encuentro aquí. Este edificio debe ser considerado como una de las obras maestras de la arquitectura de todos los tiempos. Sí, todas las condiciones necesarias para este logro estaban presentes.
Ahora bien, cuando pienso en el período Jomon, también puedo ver la manera en que algunas de estas formas únicas fueron creadas entonces, como las vasijas de barro con formas semejantes a flamas de fuego. Pero en Japón, este período fue interrumpido muy pronto por la influencia del continente asiático, lo que no les permitió llegar a construir grandes monumentos como los de los mayas. A juzgar por la gran originalidad creativa de su alfarería, de no haber sido por la influencia extranjera que recibió a partir del siglo IV a.C., la cultura Jomon hubiera alcanzado muy probablemente alturas insospechadas. Lo que quiero decir con esto es que la evidencia apunta en esa dirección, y en esto es en lo que pienso cada vez que estoy aquí, en Uxmal. Esta vasija de barro con formas que semejan llamas de fuego es del período Jomon. La imagen de las flamas ardiendo con fuerza parece ser un símbolo del período mismo. ¿Pero estas formas realmente representan llamas de fuego? Esta pieza fue descubierta la víspera del Año Nuevo de 1936 en el sitio arqueológico de Umataka, en la prefectura de Niigata. Posteriormente, más de estas vasijas han sido encontradas aquí, en las cuencas del río Shinano. Kisaburo Nakamura, uno de los primeros en descubrir este tipo de alfarería, nos relató una interesante historia respecto del nombre dado a las vasijas. Había dos arqueólogos de apellido Kondo, padre e hijo. El señor Kondo, padre, fue quien nombró originalmente a la vasija. Ellos no tenían idea de cómo llamar a la pieza en un principio. Recuerdo a Tokusaburo Kondo, refiriéndose a ella como la vasija de Umataka, o simplemente como la vasija. Y cada vez que la mencionaba, colocaba sus dedos estirados hacia arriba para indicar la forma de esas flamas o cualquier cosa que representaran, que sobresalían en forma dentada sobre el borde de la vasija. Pero su padre, una autoridad en literatura china, inmediatamente mencionó la palabra llama o flama, y de alguna manera el nombre se le quedó a la vasija. Ahora bien, como se ha venido usando desde entonces este nombre para la vasija, se ha dado por sentado que las formas salientes de sus bordes representan flamas. ¿Pero es así? Si miramos con detenimiento la vasija, notaremos que presenta el diseño de una especie de remolino de agua. Para profundizar en el asunto, consultamos a un científico. El profesor Nakayama y sus compañeros dicen: note usted los dos vórtices o remolinos que hay aquí. Se parecen mucho a los remolinos dobles que se forman en la estela de un objeto deslizándose en el agua a baja velocidad. Puede ver aquí otros dos remolinos moviéndose en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Parece ser un vórtice Kármán que resulta cuando un objeto acelera su velocidad en el agua. Los diseños en el cuerpo de la vasija parecen querer unirse a los remolinos de la cresta. Decidimos entonces llevar a cabo un pequeño experimento. Si aceleramos la velocidad de un objeto deslizándose en el agua, notamos que aparecen los llamados remolinos dobles. Si aceleramos más aún, nuevas formas se producen en el agua. Es como si el agua de pronto adquiriera vida, retorciéndose, ondulándose y trenzándose constantemente.
Las dos torsiones forman una letra S. Las salientes del borde de esta vasija parecen representar vórtices en forma de S. La vasija Sori fue encontrada en el distrito de Suwa, en la prefectura de Nagano, en el Japón central. Al igual que la vasija con flamas, se le clasifica como una pieza del esplendor del período Yoomon. La superficie de esta vasija está cubierta con innumerables ondulaciones que incluyen letras S y vórtices dobles. Así que, ¿qué significan exactamente estas crestas arremolinadas en las vasijas del Yoomon? Estamos de regreso en Uxmal. A diferencia de la civilización Yoomon, los mayas tenían escritura. Los jeroglíficos tallados en sus construcciones han sido descifrados con la ayuda de mitos y otros medios. ¿Tenían formas comunes los mayas y los habitantes del período Yoomon del Japón? Nos habla Mercedes de la Garza, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es más o menos el tipo de voluta, aunque hay otros tipos, otras formas. Pudiera ser simplemente una voluta simple. Este motivo representa agua por lo general, o sea, está asociado siempre a los dioses del agua, las lluvias, los ríos, los lagos, y tiene una relación muy directa con la serpiente, que es el símbolo de agua por excelencia en Mesoamérica. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este dios representaba el agua, elemento fundamental de energía. Se dice que hay muchos puntos similares entre Quetzalcóatl y el dragón de la mitología oriental. Bueno, para los mesoamericanos la naturaleza es una unidad que todo está impregnado de vida y de alma, de espíritus. No hacen distinciones entre plantas, animales, hombres, desde ese punto. O sea, todos tienen alma, todos pueden tener un poder, y hay algunos que son sagrados, hay algunos que son más fuertes, con más poder, con más espíritu, y son sagrados. Por ejemplo, los jaguares, las plantas alucinógenas, los rayos, el sol, pero todo está integrado y relacionado con la vida del hombre. O sea, el hombre depende de todas esas fuerzas. Este dibujo de un anciano sentado del agua
es atribuido a Leonardo da Vinci, un autorretrato. Da Vinci siempre enfatizó la importancia de aprender de la naturaleza. En sus últimos años mostró especial interés en el movimiento del agua. Nos dejó estos bocetos llenos de vida, con vórtices dobles y otras complejas figuras formadas por agua. Dibujos muy detallados, Da Vinci logró plasmar con efectividad la gran energía de las fuerzas de la naturaleza como inundaciones y tormentas. Isla Koshiki, en la prefectura de Kagoshima al sur del Japón. Aquí se celebra un antiguo festival. Hoy es el día lunar de la cosecha. Desde temprano por la mañana, los hombres van a las colinas para recolectar ramas. Todo el poblado se reúne para tejer las ramas en una sola y larga cuerda. El festival es llamado Kasuramaki, o Festival de las Ramas Trenzadas. A la puesta del sol, el festival va tomando fuerza y los hombres danzan por todo el pueblo con la larga cuerda. Cuando llegan a la plaza principal, los danzantes entran en un estado de frenesí y empiezan a danzar formando ondulaciones con la cuerda. Se dice que esta danza representa la gran fuerza de la vida. Tanto los habitantes del Yoomon de Japón como los mayas de Mesoamérica fueron capaces de crear formas maravillosas. Shuichi Kato piensa que ello se debió en parte a que ambas civilizaciones permanecieron aisladas del exterior durante un buen tiempo. Una civilización que permanece aislada tiene grandes posibilidades de alcanzar un alto grado de madurez artística, aún con poco desarrollo tecnológico. El profesor Kato piensa que es muy importante tener en cuenta este punto cuando se mira la historia del arte japonés en retrospectiva. Durante el período Heian, del siglo IX al XII, en el Japón había muy poco contacto con las culturas de Asia continental. Y durante el período Edo, del siglo XVII a mediados del XIX, Japón estuvo completamente cerrado al mundo exterior. En consecuencia, muy pocos avances tecnológicos se produjeron en ambos períodos. Muchos de nosotros sabemos que el período Heian fue un tiempo de grandes logros culturales y artísticos, y que muchas de las grandes tradiciones artísticas del Japón tuvieron su origen entonces. Y aunque las artes llegaran a la plenitud, no fue esta una época de grandes avances técnicos. Esto mismo se puede decir del período Edo. En 894 de nuestra era, Japón rompió relaciones con la dinastía Tang y se aisló por completo de las culturas de China y de otros países.
Durante los 300 años que siguieron, el centro de la expresión cultural del Japón fue la corte. Fue entonces que una cultura auténticamente japonesa comenzó a florecer, basada en las refinadas culturas del Asia continental. Magníficas obras de literatura, pintura, caligrafía, arquitectura y escultura adquirieron entonces un distintivo sello japonés. Del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, se dio otro período de aislamiento cuando Japón se aisló de influencias extranjeras. Durante este tiempo también se desarrolló una cultura japonesa característica. El ukiyo-e, o pinturas del mundo flotante, es tal vez la manifestación artística más representativa de este período. Estos son grabados ukiyo-e. La técnica empleada en su impresión era la misma de antes, pero desde el punto de vista artístico ciertos cambios ocurrieron. Esta combinación de técnicas antiguas con ideas artísticas nuevas fue el producto de esa época de aislamiento. El mucho más antiguo período Jōmon también parece ser una época en la que el archipiélago recibió muy poca o casi ninguna influencia del exterior. La manera de amasar la arcilla para hacer piezas de alfarería básicamente no cambió, pero sí hubo innovaciones en cuanto a formas y diseños. Cuando no hay influencias externas durante un cierto lapso, es posible observar una serie de cambios lógicos, sucesivos, a partir de una cierta forma. Este proceso es claro en el caso de las piezas Jōmon con diseños de flamas. Las crestas del borde de esta vasija se alargaron a medida que el período progresaba, hasta que alcanzaron un punto de mayor sofisticación artística. Posteriormente, las crestas se volvieron muy exageradas y las proporciones de la vasija perdieron su balance. Estos cambios en las vasijas Jōmon constituyen un excelente ejemplo de cómo la gente de ese período experimentó con una misma forma hasta llevarla a su máxima expresión.
Entre los siglos III y II a.C., llegaron a Japón desde Asia continental las herramientas de metal y el cultivo del arroz. Una gran revolución tecnológica tuvo lugar entonces, pero también significó el fin de la era Jōmon. En la nueva era, la alfarería tomó una forma más utilitaria, pero perdió sus elementos decorativos. ¿Cómo fue entonces que el espíritu y los diseños del período Jōmon trascendieron en el desarrollo de la cultura del Japón en las épocas siguientes? Tomemos nuevamente el caso de México, conquistado por los españoles a principios del siglo XVI. Hasta ese momento, las culturas mesoamericanas se habían desarrollado ajenas a influencias externas, completamente aisladas de otros países. El encuentro con Europa las destruyó. La civilización de Mesoamérica también una vez desapareció con la entrada de la abrumadora cultura extranjera. Pero súbitamente, las antiguas culturas mesoamericanas reaparecieron en pleno siglo XX, plasmadas en un movimiento muralista sin precedentes, iniciado en México por David Alfaro Siqueiros. Esta revolución representó un momento decisivo. Artistas de la talla de Siqueiros, Rivera y Orozco promovieron una corriente para llevar el arte al pueblo. Realizaron sus pinturas en grandes murales, en plazas y otros lugares públicos. El muralismo tuvo gran influencia en el arte moderno de todo el mundo. Hacia el final de su vida, Siqueiros construyó el Poliforum, una de las grandes obras del muralismo mexicano. El Poliforum fue terminado en 1971. Él murió 3 años después. Poliforum es una palabra acuñada por Siqueiros. Quiere decir lugar de reunión multiforme y multiusos. El Poliforum puede acomodar alrededor de 1000 personas y está complementado con pinturas y esculturas. Se ha convertido en un lugar de reunión del pueblo, y este es precisamente el objetivo del movimiento muralista. El muralismo mexicano ha resucitado la tradición artística de las antiguas civilizaciones mesoamericanas al no tomar en cuenta la perspectiva. Cientos de caras y conjuntos son presentados sobre un mismo plano, pero hay unidad porque todas las figuras representan una parte integral del universo. Este concepto existía en México antes de la llegada de los españoles. En México, la cultura de los tiempos de aislamiento queda así revivida en el presente. Siqueiros dejó plasmado el pasado y el futuro de la humanidad de una manera alegórica, comenzando por el amanecer y terminando en el ocaso. Combinando pintura, escultura y arquitectura en su Poliforum, Siqueiros logró realizar su sueño de resucitar los templos de las antiguas civilizaciones mesoamericanas.
En México, una gran civilización floreció durante un largo período neolítico, hasta el momento de la conquista española en el siglo XVI. La influencia de la cultura española perduró por varios siglos, hasta que los artistas de la Revolución introdujeron una forma de arte totalmente diferente. En el Japón, la cultura neolítica no duró tanto tiempo libre de influencias externas. El viraje del neolítico japonés a la edad de bronce fue muy violento. Y después de la segunda mitad del siglo XIX, llegaron las técnicas de la pintura occidental. Esto ilustra el dilema cultural del Japón hasta nuestros días. A semejanza de los mexicanos después de la conquista española, los japoneses desde fines del siglo XIX han buscado una forma de pintar al óleo de una manera propia, auténticamente japonesa. Pero este choque cultural ocurrió en Japón hace solamente un centenar de años. Así que sería mucho pedir que los artistas japoneses hubieran alcanzado ya las alturas de un Siqueiros o de un Orozco. No es cuestión de si hay o no buenos pintores en Japón. Los hay muy buenos y con técnicas excelentes. Pero dentro del avance del arte moderno en todo el mundo, artistas como Siqueiros en México fueron capaces de producir una forma característica de su país y de su tiempo. Aún no hemos visto este movimiento en el Japón. Los artistas japoneses han hecho algunas obras interesantes, pero todavía no logran producir algo capaz de hacer que la gente se detenga y exclame: esta es verdaderamente una pieza de arte característica del Japón moderno. La creatividad japonesa comenzó con las versátiles y enérgicas formas del período Jōmon. Estos diseños continuaron su desarrollo y cambiaron en épocas posteriores. Entonces, bajo el impacto de la tecnología y la cultura de Occidente, de alguna manera el arte japonés se vio despojado de sus raíces. Hoy en día, la voluntad de crear permanece más sólida que nunca. El espíritu no se ha perdido, pero aún tiene que cristalizar y florecer en su forma.